somos, sino por no vivir nuestras realidades y tener una influencia negativa con respecto a lo que significa ser homosexual. Ah, el homosexual es aberración, es pecado, es enfermo, cuando todo eso no es real. Pero imagínate crecer con todo esto, o sea, crecer con esta idea de que uno es una aberración, de que uno es el enfermo, de que uno está mal. Esto provoca evidentemente suicidios en adolescentes. Lamentablemente no puedo darte una tasa y decirte tantos adolescentes que se han suicidado han sido por el tema de la orientación sexual porque no hay un levantamiento de información, pero la tasa de suicidios adolescentes es muy alta en el país, lo que significa que parte de, o elucubrando, parte de estos suicidios también tienen que ver con el no aceptarte a ti mismo o tener un acoso por parte del entorno educativo en estos ambientes, porque claro, si tú estás dentro de un hogar donde te dicen los hombres tienen que ser de esta forma, las mujeres tienen que ser de esta forma, entonces tú vas a la escuela y ves un compañerito que rompe el esquema, entonces lo tratas de maricón, ves una compañerita que rompe el esquema, lo tratas de machona y empiezas a acosarle, a golpearle, a maltratarle, pues ese niño, esa criatura no va a durar mucho tiempo en un entorno así, va a tener dificultades psicológicas, no por ser quien es, sino por todo el maltrato y la violencia que ha recibido. Entonces, lo que tú dices es fundamental. Deberíamos tener una educación sexual inclusiva. Es más, deberíamos tener educación sexual, o sea, partiendo desde eso. Y lamentablemente cuando se intenta introducir algo que es obligatorio, ojo, porque se supone que la Constitución del Ecuador le obliga al Estado y en este caso al Ministerio de Educación a tener todo un sistema de educación sexual para varias cosas. Por un lado, para prevenir el embarazo adolescente, porque en el Ecuador tenemos la segunda tasa más alta en la región de embarazo adolescente. Por otro lado, para prevenir e identificar el tema del abuso sexual dentro de las unidades educativas. Recordemos el caso de Paola Guzmán, cuya madre tuvo que luchar 18 años para limpiar el nombre de su hija que fue violada por el rector del colegio y que fue embarazada fruto de esa violación y terminó la chica suicidándose a los 16 años después de vivir 2 años de ese tormento. Y finalmente esto devino en la sentencia que el año pasado determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde le dice al Ecuador, la educación no solo es la educación formal, la educación debe tener educación sexual para prevenir e identificar los abusos y las violaciones que existen en el sistema educativo. Entonces debemos tener este, educación sexual para prevenir embarazos, para prevenir el acoso y el abuso sexual y para ayudar a entender estas dinámicas diversas, en este caso de las diversidades sexogenéricas, para que desde que uno es pequeño entienda que esto no es enfermedad, que esto no es aberración, que esto no es pecado y que podamos vivir, o sea, digamos, este es como la meta a la que quisiéramos llegar, podamos tener entornos educativos donde pueda existir culturas de paz, culturas de respeto y encima que se puedan implementar protocolos anti-bullying. Eso sería lo ideal y eso es lo que se implementan en otros países cuando se tiene esta noción y esta importancia. Entonces, esa es la respuesta. Los con mis hijos no te metas deberían meterse ese hashtag en la carpeta y reservarla y guardarla y dejar que exista una educación laica, científica, ¿sí? Técnica, dentro de los sistemas educativos y que la educación sexual se trate de esta forma, porque el enseñar a los niños a ser responsables, niños, niñas, adolescentes, no les provoca que quieran de repente, ay, veo un condón, ay, tengo ganas de ir a tirar. No, no funciona así. El darles los elementos, el educarles va a ayudar a que cuando vivan su sexualidad lo hagan con responsabilidad y cuando sean víctimas de violaciones o de acoso sexual, sepan que lo están haciendo y puedan denunciar y que existan protocolos para acoger a la víctima y reparar y proteger y prevenir y todo lo que significa un protocolo para luchar contra la violencia de género, porque mira, todos los escándalos que ha habido, el caso Querubín, por ejemplo, es el último caso que nos evidencia que la principal fuente o el principal lugar donde se ejerce la violencia es la familia tradicional, sí, justamente lo que los grupos providas están tratando de ver o demostrar como el gran estandarte del ejemplo a seguir, son las familias heterosexuales, donde los propios padres, abuelos, primos, hermanos, vecinos, son los que violan a estas niñas y adolescentes. O sea, por favor, tenemos que abrir los ojos y ver esa realidad, topar esa realidad y tratar de cambiarla con todos los mecanismos